Yo soy Fernando Y yo soy Inés. y esto es... Café con Arte. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Arte. Hola Paloma, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Muy bien. Paloma, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperemos que te guste este nuevo formato de Café con Arte. Y para todos ustedes, estamos en el cuarto episodio de Café con Arte, ¿verdad? Sí. Sí, cuarto episodio de Café con Arte por el Día Mundial de la Danza. Por eso estamos aquí con Paloma Hurtado. Mucho recorrido en su carrera desde el año 2007, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, en 2007 llegué a Tenerife, estuve trabajando hasta 2015 en el auditorio de Tenerife, en lo que era antiguamente el Tenerife Danza Lab, pero desde 2012 aproximadamente empecé a generar trabajos personales individuales, eh, digamos que de manera paralela, y en 2015 ya arranqué yo sola, dejé la compañía y empecé ya a profundizar en mi propia línea de creación. Te quería preguntar, ya que estamos hablando de los inicios, ¿cómo empezaste en el mundo de la danza desde pequeñita? Si te llamó algo en particular la atención o si lo estudiaste porque te gustaba, ¿cómo fue? Pues bailo desde pequeñita, pequeñita, desde los 5 años. Sí que al principio compaginaba pues diferentes ámbitos, bailaba, tocaba la guitarra, o sea, estaba como en el conservatorio de música, en el de danza, hacía deporte, era como todo un poco así mare magnum. Y poco a poco, por la propia capacidad de asumir tiempo y responsabilidad, pues me fui decantando por lo que más me llenaba y seguí la carrera de danza. En un momento determinado yo iba en principio a hacer danza clásica, pero la vida dio un poco un vuelco y empecé a meterme en el universo de la danza contemporánea y de repente descubrí lo que realmente me llenaba. Y ahí pues ya sí hice carrera y bueno, he hecho pues toda la trayectoria laboral. ¿Cómo te describirías a ti misma siendo artista? O sea, desde la persona artística, no desde la persona fuera del arte. ¿Cómo te definirías a ti misma? O sea, internamente cuando estás en el show. Cuando estoy en el show me definiría como alguien muy, muy, muy emocional y sensitiva. Me gusta también hablar de un cuerpo político y me gusta pensar que a través del arte y yo a través de la danza pienso desde el cuerpo. O sea, tengo la capacidad de traducir las palabras y el pensamiento quizá a la emoción a través del movimiento. Y ahí es como que se hace una maraña de cosas, ¿no? Es como cuerpo, pensamiento, emoción, y yo creo que eso es lo que, si me tuviera que definir, diría algo así. Está bueno. Porque yo creo que yo llevo poco tiempo haciendo arte, haciendo teatro. Y yo creo que cuando estás ahí montado eres como otra persona completamente distinta. Aparte del personaje, tu cuerpo como que fluye, ¿sabes? Es como que estás en una nube realmente. Y yo siento que la danza es muy, muy ese estilo, ¿no? Como que estás literalmente como en otro plano. Ya se te olvida que hay gente, se te olvida que hay todo. Simplemente tú estás fluyendo como una ola. Sí, es un poco como una catarsis de alguna manera al que transgrede un poco ese lugar. Es como si dejaras que tu cuerpo fuera habitado por, por otros seres sí, a veces es más concreto y otras veces es más abstracto. En mi caso suele ser bastante concreto, pero sí, o sea, hay palabras que me resuenan como eso de dejarse habitar o de dejarse atravesar por por lo que quieres un poco poner en cuestión, ¿no? Eso me imagino que va, como tú estás diciendo, cambiando dependiendo del espectáculo, como nos pasa a nosotros. Yo hablo desde el teatro porque es lo que conozco. Evidentemente a mí me pasa que cuando cambio de obra, cambia personaje, cambia todo. Entonces, como de la danza no conozco tanto, tú estás diciendo esa parte de dejarse habitar,
cambia dependiendo del espectáculo. Mm, ¿Nos puedes como decir los últimos espectáculos que hayas hecho, qué te ha pasado, qué has sentido, no sé, qué elemento, qué cosa has sentido dentro de eso, de dejarse habitar? Y si ha cambiado de un espectáculo a otro. O sea, tengo como algunos muy vívidos, pues hay uno en concreto que tiene que ver con la gente que vive en la calle y me sucede que muchas veces cuando voy a volver a él, pues empiezo a ver imágenes de personas o me conecto con fotografías que me han inspirado y eso me conecta con muchas personas que a lo largo de la vida he ido viendo o me he ido encontrando en las calles. Y es como si fuera un pozo en el que vas como metiendo imágenes e información y de repente cuando estás ahí, como decías tú, ya todo desaparece, pero tu cuerpo hace como si fuera un mosaico de imágenes y de sensaciones y de cosas que, que hacen que se transforme y aparezca como todo ese sentir, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, me pasaba con esta obra, con una que tengo así de las últimas, que trabajo algo muy personal, que trabajo con mi madre en escena, pues me dejo un poco llevar por el viaje. Digamos que inicio en un punto concreto sabiendo que intentando realmente ser honesta y abrirme a lo que está sucediendo, a lo que me está sucediendo, el cuerpo como que va mutando y me va llevando a lugares y me conecta con, pues en este caso igual con un nacimiento o con una evolución personal o con un vínculo con el nacer y el morir y el trascender, ¿no? Y como un cuerpo puede cómo puedes ser parte de un ciclo que es el ciclo de la vida. No sé, es complejo. O sea, yo tengo la sensación de que lo que hago es intentar abrirme emocionalmente y ponerme a favor de la obra. Ah, Pienso que a veces esto diferencia mucho a los intérpretes, al menos en la danza, en el sentido de que hay gente que decide exponerse y gente que decide no exponerse. Y es una decisión totalmente lícita. Lo que pasa es que hay intérpretes de un tipo e intérpretes de otro. Y bueno, puedes ser muy virtuoso técnicamente, puedes ser muy limpio, muy pulcro, muy bello, muy estético, pero puede que no te suceda nada en la escena o puede que seas muy desgarrado y que pasen por ti millones de cosas mientras bailas y, y así. Entonces sí, quizá no hay personajes tan definidos como, digamos, estereotipos o arquetipos o algo así, como puede haber quizá en el teatro, pero al final sí que lo somos en el fondo. Estás habitando un cuerpo de un niño o de un animal naciente o de un ser que va madurando, de un ser más mayor o de un vagabundo o de una mujer en edad de florecer. Al final detrás de todo sí que, al menos como yo trabajo, sí hay esos pinceladas, ¿no? ¿Tú podrías explicarnos cómo es el proceso creativo y la puesta en escena de un show de este calibre? Yo te puedo explicar el mío. El tuyo, sí, exactamente, el tuyo. Normalmente investigo muchísimo antes de meterme en una sala a ensayar. Ahora cuando veníamos para acá venía pensando que a veces uno cuando piensa en el bailarín piensa en una persona en una sala ensayando y bailando y moviéndose todo el rato. Pero nosotros, aparte de la gestión y de muchas otras cosas que suceden detrás del ordenador, en mi caso, yo paso muchísimo tiempo leyendo, investigando, viendo películas, escuchando música, mirando fotografía. La fotografía me encanta, por ejemplo, también cuadros, no sé, como poesía, como toda una serie de inspiraciones que van nutriendo el universo de la idea que tú quieres, de la que quieres hablar. Luego, con toda esa información, como decía, ¿no? Con todo ese mosaico de cosas, sí que me voy a la sala y empiezo a improvisar. Improviso sobre una cosa, sobre otra, sobre un cuadro, sobre una imagen, me pongo una música, intento una escena concreta que tiene que ver con algo más concreto, como así, sobre improvisaciones. Me grabo muchísimo porque trabajo mucho sola y es el único feedback que tengo. Veo la cámara, vuelvo,
voy, vengo, escribo, anoto, vuelvo a mi casa, vuelvo a venir y así como que va generando un material que se va codificando y va tomando una forma, luego va apareciendo como esa dramaturgia, digamos, que es como el hilván o la conexión o la coherencia que tiene la propia obra en su completitud, ¿no? Y luego ya pues cuando lo tienes como, vale, pues ahora es el momento de compartirlo o de vestirla, que, o sea, si la vas a vestir me refiero, pues yo qué sé, si hay una escenografía, un vestuario, una música, una iluminación, todo eso se va también como llegando poco a poco. A veces, o sea, en una de las obras que tengo vino casi la luz antes que el movimiento. Bueno, a veces es cuestión de investigar también qué es lo que realmente en ese momento te interesa. Pero va un poco así. Yo trabajo muchísimo con improvisación. Claro, entonces el movimiento nace de un sentimiento. Sí, en mi caso bastante. O de un sentimiento o de un, ¿cómo se diría? Sí, sí, no es una acción, es como un momento concreto, sí, yo qué sé, por ejemplo, eso decía el nacimiento, ¿no? Pero claro, en el fondo hay un sentimiento. Eso, claro, un sentimiento que te inspira a moverte de cierta manera o a actuar de cierta manera. Eso está súper interesante. Siento que en el teatro también pasa, pero en la danza es como mucho más marcado porque, claro, te implica hacer movimientos coordinados perfectamente al unísono con la música, con la escenografía y con todo. Deberíamos ir un día a ver la danza contemporánea. Yo que lo he visto, te cuento, bueno, vi el espectáculo tuyo con tu mamá, em, que me encantó, me emocionó, o sea, porque la verdad que yo no tengo ni idea de danza, pero al fin y al cabo somos seres humanos y la belleza nos emociona, ¿no? Entonces, sin saber, yo estaba viendo algo que me estaba emocionando y me estaba gustando. Entonces te digo, te cuento porque tú no estabas. Es un espectáculo que tú ves a dos personas, pero que se van como transformando en diferentes cosas que quieren mostrar, depende del momento. Y eso lo logras eso, con la luz, con la música, con el movimiento. Al final el cuerpo, en todo lo que hagas, pero la danza siento que es un instrumento súper, súper importante y súper poderoso. Y para mí, te digo, el espectáculo ese que vi que salías con tu mamá me pareció súper emocionante y verlas a las dos me parece que me dejé como llevar y ver sin saber y te impresiona un montón. ¿Cómo fue, o sea, cómo llegó a esa idea de estar las dos juntas? Porque entiendo, si creo, no recuerdo mal, era una directora colombiana la que estuvo con ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se formó esa idea? ¿Cómo llegó a ser? Yo hacía muchos años que tenía ganas de trabajar con Juliana porque como en el 2010 o así había trabajado ya estando todavía en auditorio, había trabajado con ella y con el coreógrafo con el que ella trabajaba, que se llamaba Tino, que falleció hace ya como 4 o 5 años. Y, y bueno, pues al principio hablábamos de hacer un trabajo juntos los tres, pero bueno, pues pasó todo esto, pasó la pandemia y bueno, y por cosas pues por fin pudimos confluir. La obra tenía bueno, mis grandes pretensiones que a veces, la creación a veces te lleva a aterrizar y a entender que a veces las grandilocuencias no son difíciles de abordar. Y entonces yo quería hablar del origen de la vida planetaria, de las células, Y claro, ella me decía, dice, uff, esto es como muy complejo, no sé qué. Dice, ¿y por qué no hablamos del origen de tu vida, de un cuerpo, de una persona, ¿no? Ay, bueno, ¿qué tal? No sé qué, venga. Entonces, pues yo le propuse a mi mamá que viniera a Colombia porque la creación iba a ser ahí. Entonces digo, bueno, pues vente, que ya estás mayor, igual ya no vas a ir más en otro momento. Y se vino a Colombia con nosotras y entonces, bueno, un poquito antes de irnos, la mamá de Juliana falleció. Entonces, todo dio un poco un vuelco. Mi mamá estaba allí, su mamá acababa de fallecer hacía una semana, empezamos la creación y ella pues
tenía como mucha necesidad de esa figura y de entender realmente qué pasaba con el nacimiento, con la muerte y con lo que no sabemos que hay entre ambos, ¿no? Y pues mi mamá empezó a estar en los ensayos hasta que al final dijimos, no, es que tiene que estar en la obra. Y bueno, obviamente es parte fundamental de la obra. Y no hubiera sido otra cosa totalmente, pero bueno. Y fue un proceso mm, muy bonito, pero a la vez, pues duro, bastante duro, porque al final es acompañar un duelo también desde la emoción, porque como hablaba al principio, desde el lugar donde yo creo y me muevo, entonces pues me pasó como un pequeño duelo yo también, sin haber perdido a nadie, ¿no? Y claro, en parte, bueno, yo pensaba mucho en los actores, digo, ¿no? Yo casi que mato a mi madre en escena, ¿no? La tapo, es como, al principio yo lloraba, era como, ay, llegaba a casa y decía Dios, y un día tras otro habitando ese lugar de morir, y era como, madre mía, qué desgarro, ¿no? Hasta que ya empiezas a entender que es una ficción, pero claro, hasta dónde tú te expones y vives esa ficción y cómo eso te afecta, que es algo que yo estoy intentando entender ahora porque pues yo no sé cómo pasa en el teatro, pero en la danza o en la manera en la que yo me posiciono en la escena, a mí me afectan mucho las cosas. Entonces eso tiene unas consecuencias. Claro, eso pasa mucho, sí, en los actores he visto un par de anécdotas en el que los actores interpretan a papeles muy fuertes y quedan trastocados luego de la grabación. Pasa mucho, he visto muchas anécdotas acerca de eso. Bueno, yo quería preguntarte también una cosa más, era acerca de qué consejo le darías tú a alguien, una niña de 3 años que quiere iniciarse en la danza como tú lo haces. ¿Qué camino tú le recomendarías a seguir? ¿Qué patrones debe seguir? ¿A dónde debe ir? ¿Qué es lo que debería hacer para llegar a donde tú estás? Aquí en Canarias es bien difícil porque no hay una formación oficial reglada. Hay escuelas, pero tampoco hay tantas. En Gran Canaria hay bastantes escuelas. Aquí hay algunas. El Teatro Victoria está apoyando un bloque formativo de jóvenes que muchos de ellos están ya saliendo y un poco enfocándose hacia el lado profesional. Pero aquí es complicado, que no imposible, porque hay una cantera de bailarines canarios que han salido para todas partes del mundo impresionante y yo creo que en esta tierra late el movimiento, la pasión y la danza de alguna manera, aunque no haya a veces las herramientas o la posibilidad de profundizar. Luego lo triste es que te tengas que ir y muchas veces se vuelva. Y cuando se vuelve, pues lo bonito es que se va enriqueciendo el territorio y cada vez será más fácil y esperemos que cada vez pues haya más posibilidades. No se pierda la ilusión y a que si se siente que ese es tu camino, es posible. Soñar es hacer las cosas realidad. Cuéntanos qué planes de futuro tienes, si tienes algún proyecto en mente o algo así como pues interesante para que todos conozcan. Pues mira, tengo una cosita que es un poco secreta, pero bueno, la cuento. Llevo este último año escribiendo un librito, un cuaderno de campo, lo estoy llamando, sobre la trayectoria, o sea, sobre la actividad del colectivo La Majara. Yo, aparte de trabajar sola, independiente, hace pues desde 2015 también empecé a trabajar, o sea, formo parte del colectivo La Majara, que somos un grupito de algunas personas, ahora mismo estamos 3 personas, que nos dedicamos a la danza de diferentes maneras. Digamos que tenemos un proyecto raíz, que es Labranza, y habla sobre la danza y la ruralidad. Bueno, pues este proyecto, este año hace 10 años de proyecto, y bueno, y me decidí a escribir un libro para recoger toda la experiencia de la, digamos, de la compañía a través de este proyecto, porque creo que es importante e interesante, porque no hay mucha relatoría teórica en castellano, hay más en Latinoamérica, pero aquí en España no hay mucha teoría escrita de danza.
Entonces, ahora mismo me interesa bastante poner el foco en generar materiales que puedan ser pues compartidos con tanto con profesionales del sector como con otras personas y que nos puedan servir a todas, que las cosas no se queden siempre en el aire, esto de la danza es muy efímera y las cosas pasan así, sino que haya también cosas que permanezcan y que sean como, que sea importante también el transmitir. Entonces, de alguna manera, creo que ahora mismo me está llegando el momento de transmitir algunas cosas. Qué interesante, muchas gracias. Nos estabas contando ahora, por recapitular, sobre el público de Latinoamérica y justo antes de empezar a grabar estábamos aquí hablando sobre cómo recibe el público de allá los espectáculos de danza diferente a cómo lo recibe las personas aquí. ¿Crees que es por algo cultural, algo de educación? Yo siento que ambas cosas. Creo que la sociedad está mucho más conectada, tanto a nivel de pensamiento como a nivel visceral, con lo que sucede, por, quizá por una cuestión de necesidad. Porque igual la vida late más fuerte, igual ha habido más, ha sido, o sea, ha sido más difícil, ha sido más luchada, ha habido contextos más complejos y siento que hay también una unidad, hay una realidad también y es que la danza forma parte de los estudios universitarios en Latinoamérica, cosa que aquí no pasa. Eso posiciona a la danza en un punto de pensamiento, no solo de movimiento. Y creo que eso es súper importante, porque para moverse hay que saber que se está moviendo, primero. Entonces creo que ahí radica una gran diferencia con lo que ya desde el plano formativo hay una brecha grande que separa y luego cuando sientes al público la calidez, el feedback que te da cuando estás bailando o incluso en los conversatorios que se suelen hacer después, que aquí no tanto, que también son importantes, donde la gente dialoga, no como aquí, que todo el mundo se queda callado, es como no hay ese miedo a compartir, a pensar, a lanzar lo que se siente, lo que se... Yo creo que todavía estamos a una... O sea, la primera vez que fui a Latinoamérica con todo mi desconocimiento y mi visión europea, que uno va allá y piensa, claro, es que Latinoamérica y tal, y me hizo... buf, buf. Digo, no, Latinoamérica no, España. Igual dale la vuelta a la tortilla, porque culturalmente para mí, ya te digo, hay una diferencia positivamente hacia allá. Sí, totalmente. Yo siento también que allá la cultura es una cosa súper, muy preciada. Y lo que tú estás diciendo, la cuestión de que esté integrada en lo que son los estudios, cambia totalmente. Además, que gente de nuestra edad, por ejemplo, nosotros que hemos ido a Colombia, va al teatro de una manera muy activa. O sea, no simplemente como público, sino a estudiar, o si va, es como un entorno social que Sí, aquí no está. sí, Y esa parte de al final de los espectáculos, ya sea de danza, de teatro, de poesía, que la gente esté, hable, dialogue, esa es la idea del arte, que la claro. gente hable, que la gente opine, que se te mueva algo aquí y aquí, evidentemente. Y yo siento que lo que tú dices, eso aquí, todavía tenemos mucho que aprender. Vamos a dejarlo así en positivo. Este ha sido nuestro episodio número 4 de Café con Arte, con nuestra invitada Paloma. Gracias por venir y compartirnos toda tu experiencia y todo tu conocimiento con nuestros oyentes y videntes. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Espero que pronto. Nosotros nos vemos en el próximo Café con Arte y no se olviden de suscribirse, de darle like, todas esas cosas que se dicen en YouTube.